Tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar donde usted nos ve, nos está escuchando. Que el Señor le continúe bendiciendo. Seguimos con nuestros estudios bíblicos. Somos el centro de estudios bíblicos justamente, y a eso es a lo único que nos dedicamos. Así que el día de hoy nos corresponde el estudio del capítulo 3 de Josué, y quiero que oremos para que sea el Señor el que nos hable. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y pedimos perdón por nuestros pecados, para que verdaderamente tu Santo Espíritu hable a cada uno de los que estamos muy pendientes, Señor, escuchando y atentos a tu palabra, Señor. Que esta palabra venga del mismísimo cielo, de tu mismísimo Espíritu, Señor. Que todo espíritu contrario que está moviéndose ahí en cada uno de nosotros, si es que es así, que salga en este instante en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de estupor que provoca sueño, que se vaya fuera de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que sea solo tu Santo Espíritu, porque tú deseas hablarnos. Háblame primeramente a mí, para que pueda así ser ese instrumento, ese micrófono, esa bocina, y trasladar la palabra que tú traes para hablarnos en esta oportunidad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cruce del Jordán. Josué 3:1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Recordemos que el arca del pacto era lo que es Jesucristo para nosotros, pero para ellos estaba representado con una caja rectangular que era de oro, y dentro de ella llevaba justamente pues la tabla con los 10 mandamientos, un recipiente con el maná y la vara de Aarón. Así que vamos a hablar de 4 puntos en este capítulo, y es: 1, la diligencia; otro es la distancia, colocar a Dios en primer lugar en todo, y que Dios honra a quien le honra. Vamos a hablar así someramente qué es la diligencia. Constantemente decimos: tenés que ser diligente, y este muchacho se levantó de mañana, fue diligente. Cuando nosotros somos diligentes, hacemos las cosas sin que nos las hayan pedido. Nuestros papás, nuestros empleadores, muchas personas en diferentes lugares nos dicen: debes de ser diligente. ¿Con qué relacionamos la palabra diligencia? Con confiabilidad. Una persona diligente es una persona que se asocia también con responsabilidad. Y este muchacho era muy responsable y obviamente era muy confiable. Confiable para Dios, imagínese usted. Así debemos anhelar cada uno de nosotros, ser
responsables, confiables, diligentes y hacer las cosas como para el Señor. Todos mis hermanos. En la que es esposa, pues a mí no me gusta planchar, lavar y hacer quehaceres domésticos, les soy honesta, pero cuando teníamos la oportunidad, que no estábamos en este confinamiento, en esta alerta roja, en esta cuarentena, el día que había reunión para la iglesia, hubiera o no muchacha en la casa, yo ya tenía lista la ropa de mis hijas, la ropa de mi esposo, mi ropa, desde temprano. Más bien se molestaban porque de hecho terminaban a veces hasta cambiándose de ropa, pero era el hecho de que de mi parte no iba a haber excusa que no fueran a la iglesia. Ahí ya es cada quien. Entonces, en todo, cuando usted es diligente en sus estudios, usted verá recompensada esa diligencia. ¿Cómo? Con excelentes calificaciones, con primeros lugares, porque la persona que es diligente está realizando todas sus responsabilidades eficazmente, rápidamente, activamente. Y para eso yo quiero que leamos Efesios 5:15. Y ahí le aparece en la pantalla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y eso es justamente lo que nosotros debemos de tener, conciencia plena que lo importante es ser llenos del Espíritu, diligentes para todas las cosas del diario vivir, pero mucho más diligentes en lo que se refiere a la salvación de nuestra alma y conciencia de la vida eterna, que todo lo que usted haga en este mundo no va a tener ninguna importancia. Y si no, veamos cómo andábamos, yo no sé usted, pero yo caminaba deprisa, llegaba al salón de belleza y me decía la dueña del salón, toda la vida anda deprisa, agarre calma, tranquilícese. Y mira, hoy estamos con toda la calma del mundo, no tenemos prisa para nada. ¿Por qué? Porque estamos obligados, pero debemos de aprender a tomar esa pausa, pero no por eso vamos a volvernos negligentes. Aún ahí, en este encierro, hay quienes no van a cambiar, nos ha dicho el Espíritu Santo de Dios en diferentes enseñanzas que hemos venido recibiendo, que van a salir peor, se van a volver más negligentes y no diligentes, y no van a aprender nada de esto. Que no seamos nosotros esos, que aprendamos realmente a poner a nuestro Dios como lo que es nuestro Dios, y comenzar cada día con una lectura, con una oración y poniéndolo a Él siempre en el lugar que le corresponde. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es que precisamente donde la diligencia se vuelve un factor determinante. Josué estaba físicamente introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero nosotros es por medio de Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Él no dijo, no, voy a esperar un tiempito más. Él no, Él te miró, Él me miró, y Él fue diligente a que le pegaran esos latigazos crueles, que no solo era la cuerda, sino que tenía acero, puyas, no sé, espinas, no sé cómo llamarle, porque usted, si ha leído historia romana, sabe qué crueles eran los castigos. Le dieron vinagre. Usted ha sentido esa sed en ese, yo soy del sur de mi país, de Choluteca, de este país hermoso, Honduras, y el calor es asfixiante. Imagínense que en lugar de que le den un poquito de agua, al tener sed le den vinagre. Y así es como Él fue diligente, no le importó todo lo que tuviera que pasar. Y nosotros tenemos que comenzar con una buena actitud en nuestro interior, mostrarnos diligentes hacia todas las cosas que nos llevan a Dios. Amén. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Leímos en Josué 3:4 que nos hablaba de la distancia que se debía de mantener de 2000 codos, y también nos habló de la santificación, y por eso es que
Yo menciono justamente este punto porque debemos de aprender a mantener esa distancia con nuestro Dios, ese respeto, esa reverencia. No es nuestro juguete. Estamos acostumbrados a que nuestros empleados, si es que tenemos, pues hagan las cosas a nuestro propio gusto y como nosotros las deseamos, pero Dios es Dios y nosotros simples langostas, cositas pequeñitas que debemos de estar agradecidos con Él. Y hoy, gracias a ese sacrificio en la cruz, pues tenemos acceso al Padre y por eso podemos ir directamente y orar: Padre, en el nombre de Jesús, y poner nuestras peticiones, pero con toda la reverencia y el respeto. Entonces, en este momento, pues Josué había aprendido de Moisés. Cuando Moisés iba a hablar directamente con Dios, Moisés lo dejaba a cierta distancia y él aprendió y lo estaba poniendo por práctica, porque así debemos de ser nosotros, guardar ese respeto y esa admiración por nuestro Dios, tratar en todo tiempo de agradarle, tratar de honrarle, porque Dios merece toda nuestra honra y toda nuestra gratitud por todo lo que Él hace por nosotros. Y el río de dificultades que en este momento podríamos estar enfrentando puede ser esa distancia que Dios está poniendo, pero no es para que exista por completo, sino para que nos acerquemos justamente en oración, en una búsqueda permanente, que ahí donde nos encontremos y en la condición que nos encontremos, sepamos que Él está para escucharnos. Así que nosotros debemos de aprender de Josué, porque por algo la Biblia escribe un libro completo, no un versículo. No sé usted, pero se imagina cuán gran honor, ¿verdad? Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:13 nos dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si no hemos sabido mantener esa distancia, guardar ese respeto, ser agradecidos, quizás por eso muchas bendiciones no han llegado a nuestras vidas. Es que debemos de aprender a tener esa reverencia, insisto en eso, la que requiere también para su servicio. Muchos no les importa, y no hablo solo de mi congregación, sino de la iglesia, es de Cristo, somos un cuerpo, no importa la denominación, y no tienen ninguna reverencia. Y hay pastores que se acuestan con las del coro, y hay hermanos ministros de alabanza que se van ahí y tienen un relajo en sus casas, desorden no solo físico, porque también Dios visita nuestra casa de noche, dice, y Dios es un Dios de orden y debemos de aprender. Se los digo porque es algo que yo he aprendido. Mi esposo es mi pastor, ha sido mi jefe, y él era desde siempre más ordenado que yo y me ha ido enseñando, y ahora soy como obcecada. Me lavo el pelo y coloco el champú en el mismo lugar, y más bien me molesto si no hacen lo mismo, y porque uno va aprendiendo. Pero es que Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Así también vemos que pide santificación, porque en el Antiguo Testamento, si usted ve los estudios anteriores, yo lo invito, si no se ha suscrito al canal, que lo haga y pueda ver los estudios que nuestro pastor ha dado ahí muy detallado. Pero cuando iba a acontecer algo maravilloso, pues había un proceso de purificación, y nosotros el que tenemos que hacer es el de santificación. No podemos estar jugando con Dios. Llenarnos la boca de palabra de Dios, llenar textos en las redes y hablar de un Dios al que ni siquiera lo honramos con nuestro comportamiento, y seguimos en nuestra vida desordenada y en nuestros deleites y pecados, pero creemos que Dios está en eso. Dios sabe. No, Dios no sabe. Dios quiere, ya oímos el versículo de que Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que seamos muy respetuosos. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar a nuestro Dios. ¿Por qué muchas veces no guardamos esa distancia? Porque
no queremos guardar la distancia justamente porque no nos queremos santificar. ¿Y por qué no nos queremos santificar? Porque no nos queremos apartar de las cosas de este mundo, como nos ha enseñado nuestro pastor, porque amamos más las cosas de este mundo que a nuestro Dios. Entonces, que nosotros como creyentes, como cristianos, aprendamos que si queremos recibir todo lo bueno de parte de Dios, que no nos importe la opinión de las personas, mis hermanos. Con la lectura Josué 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaba el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y Josué, no cabe duda que tenía en primer lugar a Dios. Él era un estratega militar genial, pero nunca puso su confianza en su inteligencia. Y en la medida que vayamos leyendo el libro, nos vamos a dar cuenta cómo este muchacho, aunque parecían locuras las que Dios le mandaba hacer, él era muy obediente. Y por eso nosotros debemos de aprender a poner a Dios en primer lugar, porque entonces no ponemos nuestro intelecto, no ponemos personas ajenas, no ponemos cosas, no ponemos carros, no ponemos casas en primer lugar, y no se vuelven nuestros dioses, y no perdemos la dirección correcta. Y es que resulta fácil enredarnos en los quehaceres diarios, mis hermanos, amigos, o en las actividades. Antes de todo cuarentena estábamos muy ocupados y no había tiempo para escuchar la voz de Dios, pero lo más importante siempre para nuestro Padre es que nosotros escuchemos y meditemos en la palabra del Señor. Por eso siempre tengamos un tiempo. Esto de la salvación no es grupal. Ahorita estamos encerrados, y si usted está con un amigo encerrado, si usted está solo o está con su familia, con un abuelo o con quien sea, la salvación es personal, porque la búsqueda debe ser personal. Usted busque meditar en la palabra del Señor. No nos atrevemos muchas veces a ponerlo en primer lugar porque tenemos miedo de abandonar a esos amigos, tenemos miedo del qué dirán en medio de este círculo social en el que me encuentro, perderé todas mis amistades, si es que lo tiene, porque es más importante su círculo social y su ambiente muy fufurufu, así le decimos nosotros aquí en Honduras a esos ambientes de élite. O qué sé yo, que sea lo más importante, pero ¿sabe qué? Cuando llegue el último hálito de vida, ese último suspiro, nada de eso va a importar, sino que lo que va a importar es que realmente Dios haya sido tu primer lugar. Dar ese primer lugar es como cuando deseamos obtener ese primer lugar en todas las actividades de nuestro diario vivir. Queremos excelencia académica. Si son estudiantes, ¿qué hace? Estudiar, realizar sus trabajos, ser diligente justamente, y entonces va a lograr ese primer lugar. Quizá en los primeros intentos no lo logre, pero entre tanto esfuerzo y entre tanta valentía, y lo derrotan y lo vencen, pero vuelve a levantarse, y entonces usted va encontrando la estrategia y va a obtener ese primer lugar. Como el atleta, no lo va a hacer de una vez, va a comenzar caminando, después trotando, primero 1 kilómetro, después 2, 3, 4, 10, 20, y después ni se da cuenta, y después ya tiene hasta las técnicas de cómo lograr obtener esos primeros lugares. Y todo eso es importante, que nosotros nos retemos y que querramos esos primeros lugares, pero de verdad el primer lugar en nuestras vidas
debe de ser justamente la búsqueda de nuestro Padre Celestial, porque es en el único que encontramos vida eterna, es en el único que encontramos salvación, solo en Él tenemos esperanza, amén. Y 1 Corintios 9:25 que vamos a leer nos dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nos está dejando que definitivamente que cuando nos pidan hacer algo, seamos diligentes. Temprano por la mañana se levantó este jovencito. Así debemos de ser nosotros. Hacerlo todo muy rápidamente, muy efectivamente, muy responsablemente, con diligencia. También que Dios va delante de nosotros. Por eso debemos de guardar esa distancia. Dios no va a ir al lado, no va a ir atrás. Él debe ir siempre adelante de nosotros, y nosotros tener ese temor reverente, guardar esa distancia y ese respeto, honrarlo como Dios que es, santificarnos para poder estar aptos para recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. También Él es primero en nuestras vidas. Si leemos toda la Biblia y todo lo que hemos venido leyendo, constantemente nos manda a amarlo con todo nuestro ser, hacer de verdad que Él se coloque en ese lugar de donde no lo habíamos tenido hasta hoy, y colocarlo nuevamente en su lugar. Si usted ya era creyente y se había desviado porque estaba muy envanecido porque todo este mundo es vanidad, entonces volver a ubicar a Dios en el primer lugar de su corazón y volver a llenarse del fuego del Espíritu Santo y esa presencia de Dios en su vida, que Dios sea siempre su primer lugar, porque la vida eterna la vamos a obtener siempre que nosotros atesoremos todos sus mandamientos y lo obedezcamos en todo como Josué era obediente. También aprendemos en este capítulo que Dios honra al que le honra. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos, y este varón tenía una fe inquebrantable en nuestro Dios. Su Dios es nuestro Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios va a honrar a los que buscan primeramente su reino y su justicia. Dice 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ojo. Y así podemos encontrar un sinnúmero de textos bíblicos donde Él nos habla que Él va a honrar a quien le honre. ¿Cómo honramos a nuestro Dios? Hay mil maneras de honrar a nuestro Dios, con nuestro comportamiento, nuestra conducta, dando los frutos que Él nos manda a dar, que no son los de la carne, sino los del Espíritu, que están en Gálatas 5. También lo honramos con nuestro tiempo, así como Daniel, cuando él se arrodillaba y le dedicaba 3 veces al día. No sé usted cuánto tiempo ora, pero él lo hacía 3 veces. El rey David lo hacía 7 veces. Y eran hombres poderosos. El rey David era un hombre millonario, tenía piscinas, ejército tenía. Y 7 veces al día, porque entendía que realmente era honrado, porque él honraba a Dios. Así aprendamos nosotros de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia. Cuando Esther tuvo una petición delante del rey, físicamente su esposo lo hizo buscando a quién, no al rey, no desnudándose ni poniéndose mañanitas para seducirlo, no, lo hizo ayunando, en ayuno y en oración delante del Padre, y él la honró, y así salvó de la mortandad a todo el pueblo en ese momento. Yo le invito a que lea ese libro, es que es hermoso. ¿Cómo lo honramos? También con nuestros talentos, porque Dios nos ha dado muchos talentos que han estado ahí adormecidos. Y decimos: a mí nadie me usa. Y si hablamos de la congregación, a mí nadie me pone a servir. Pero hermano, usted tiene que ser diligente. En la iglesia siempre hay cosas que hacer. Siempre han habido. Yo he aprendido, de muchos hermanos que en cosas
que ni usted y yo nos percatamos. Me decía mi esposo, vieras qué lindas unas repisas que pusieron en los baños. Y no voy a decir el nombre del hermano porque le vamos a quitar la bendición, pero nadie le pidió hacer eso al hermano. Y él lo hizo con diligencia, con amor, porque tiene a Dios en primer lugar y pensó. Y usted siempre va a encontrar algo que hacer en el templo, en la casa del Señor y para el servicio de Él. Entonces, dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Así de fácil. Con nuestro templo, mis hermanos, y no solo el templo físico del que les acabo de hablar, que es nuestra casita donde alquilamos y nos congregamos cuando tenemos la oportunidad, porque en esta temporada pues no estamos teniendo ese chance, pues estamos en cuarentena. Pues con nuestro templo, que es nuestro cuerpo físico, lo honramos. Cada vez que un hombre es adúltero o una mujer es adúltera o fornica, con demonios se acuesta y se llena cada vez más de espíritus inmundos y después está atormentada o está atormentado, después no puede dormir, después tienen insomnio, después dicen que tienen depresión y no son más que la presencia de los demonios en su vida. Entonces tenemos que aprender a honrar con nuestro templo lo que comemos, mis hermanos. Después nos quejamos de que tenemos problemas innumerables de salud, pero comienzan con la ingesta de los alimentos y no es que vamos a suprimir alimentos, es que vamos a aprender a comer bien, porque todo lo hizo bueno el Señor en su tiempo, amén. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, dice el Señor en 1 Corintios 6:20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nosotros le pertenecemos por completo. Si usted ya le entregó su vida al Señor y Jesucristo es su Salvador personal, sepa que todo lo nuestro le pertenece. Ni nuestros hijos son nuestros hijos, son de Él, herencia de Dios son. Así que todo está en sus manos. Jesús sufrió primero todo lo que nosotros podríamos sufrir, mis hermanos, así que no nos podemos andar quejando y lamentando. Así que aprendamos solo a seguirlo, servirlo y amarlo. Y algo que nos deja bien claro este capítulo es que sus pastores deben de permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Guiados por Moisés, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Guiados por Josué ahora, estamos leyendo que Dios separa las aguas del Jordán en una temporada en que el río crecía enormemente porque era la época de la siega y pudieron pasar en seco, guiados por buenos pastores. Y nosotros tenemos en nuestra congregación, no hablo por las demás, no las conozco, usted sabrá y discierna en base a sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que la Biblia dice, mis hermanos. Pero nosotros sí tenemos un buen pastor, le puede agradar o desagradar, pero su fundamento es la Biblia. Y los pastores, mis hermanos, son estos que nos saben dirigir con sabiduría y ellos no están para colocarse por encima de usted. No es así. El de nosotros no es así. Gloria a Dios. Porque entonces no podríamos permanecer en un lugar así. Los pastores no son amos ni señores suyos. Ellos no pueden determinar su vida. Hay pastores que quieren meterse hasta en la ropa que va a vestir la esposa suya, en el pelo, cómo lo va a andar, en que si se pone maquillaje o si... bueno, o sea, hay detalles que hasta vergüenza me da decir. Pero el asunto es que no están para señorearse. Sí son pastores que sigan las pisadas del maestro, obviamente. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de él. Tampoco pueden estar los pastores abajo, porque hay quienes son unos irrespetuosos. ¡Hey vos! Y aquella cuestión, no, tampoco, mis hermanos. O que pretenda que le va a andar celebrando sus cumpleaños, él tiene su familia. En el caso, pues coincide que mi esposo, él tiene sus hijas. Y el anciano constantemente les vive diciendo a hermanos que se han quejado, es que él es responsable de su casa y a ellos les debe de celebrar. ¿Usted por qué se queja o se lamenta? Bueno, es que no es su deber, porque no está para eso. Dice la palabra del Señor
En 1 de Tesalonicenses 5:12 os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, si algo aprendimos de esta enseñanza es que ellos deben de permanecer. Usted, pastor, si no ha sido de ellos, puede enmendar en este tiempo. No está para estar encima de sus ovejas pisoteándolos y que le estén sirviendo el agua y soplando con el abanico ahí, cuando usted puede encender un abanico. No está para que ahí le anden acompañando en el salón de belleza limpiando la silla o encendiendo la máquina en el gimnasio. No, para eso no están los hermanos. Y usted no debe de ser de esos pastores. Debe permanecer en el centro, mis hermanos, porque en el centro de la voluntad del Padre, el Señor le dará la sabiduría para que usted pueda guiar su rebaño y pueda, el día que llegue delante de la presencia del Señor, rendir cuentas y que el Señor le diga: entra en el reposo de tu Señor. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Así que el pastor debe hacer todo para la gloria del Padre, así como Jesús hizo todo para la gloria del Padre. Ese es el ejemplo que tienen no solo nosotros como hermanos que nos congregamos en la iglesia, sino el pastor, mis hermanos, que tiene tremenda responsabilidad. Y si hemos aprendido de nuestro pastor, es que siempre debemos de encontrarnos en el centro de la voluntad del Señor, porque entonces no importan las circunstancias, las dificultades, las enfermedades, los problemas, las deudas, la situación en la que se encuentre, vamos a estar gozosos sabiendo que Él tiene control y cuidado y va a saber librarnos y nos va a permitir atravesar en seco ese Jordán, como hizo con el pueblo de Israel, toda la vida alrededor de la bisagra divina, mis hermanos, porque nosotros somos cristocéntricos y eso es algo que hemos aprendido de nuestra autoridad. 1 de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Les invito que si usted recibió una palabra de esta y usted todavía no ha abierto las puertas de su corazón, pueda decirle: Jesucristo, yo deseo ser tu hijo, porque esa mentira del diablo de que todos somos hijos de Dios no es así. Todos somos criaturas de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te pido que me inscribas en el libro de la vida y no borres mi nombre nunca jamás. Reconozco que tú eres el único que ha muerto y resucitado por mis pecados y te agradezco en esta hora, en este instante, por tenerme con vida y poder reconocerte como el único Dios verdadero. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a todos aquellos que han hecho esta oración, sabemos que hay fiesta en los cielos. Y a cada uno de mis hermanos y amigos les pido que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo de enseñanza, porque si aún no hemos partido, señores, porque hay un plan que tú tienes para cumplir por medio de cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, a ser diligentes. En nuestro diario vivir mostramos que somos diligentes entonces contigo, porque si no podemos hacer las cosas para los que vemos, mentira, lo hacemos para ti que no te vemos, Señor. Que seamos, Padre Santo, respetuosos y temerosos de ti, que aprendamos a guardar esa distancia. Si bien Jesucristo vino a acercarnos a ti y ahora podemos entrar confiadamente a tu presencia por medio de esta oración y sabemos que tú nos estás escuchando, nosotros no debemos de ser irreverentes y estar jugando contigo y creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera y volver a ti y solo con remordimientos y nunca arrepentirnos, no, Señor.
queremos en esta noche arrepentirnos de todas nuestras maldades y queremos cambiar nuestra vieja manera de vivir. Que tú hagas una obra perfecta, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Queremos, Padre Santo, que al igual que Josué, ponerte en el primer lugar en todo en nuestra vida. No hemos dejado, Señor, vicios porque han ocupado el primer lugar de nuestra vida. Las posesiones nos han tenido atrapados y, Señor, los adulterios, las hechicerías, las fornicaciones y todos los deleites de la carne nos habían tenido completamente enredados. Pero tú, con lazos de amor, en esta noche nos has hablado que quieres que ocupemos que te pongamos en ese primer lugar en nuestro corazón, que enciendas esa llama de tu Santo Espíritu y ese aceite que es tu presencia permanezca en cada uno de nosotros. Padre, también te damos gracias porque tu palabra dice que tú honras al que le honra. Que aprendamos a darte la honra como el único Dios verdadero, Jesucristo. Y que cada pastor, no solo el nuestro, Señor, sino el de cada congregación que en esta noche nos ha escuchado, que tu sangre preciosa los cubra y que enmienden su forma de haber llevado las cosas si no han permanecido en el centro de tu voluntad y se han creído superiores o se han subestimado. Y muchos hermanos los han humillado y los han ultrajado, y otros, más bien ellos han sido los que han pisoteado a sus ovejas. Señor, que en esta noche puedan volver a tu centro y así tomar el camino como el que Jesucristo siguió, haciendo todo para agradarte a ti. Porque tú en ese momento dijiste, Señor, que se haga todo como tú determinas, y era sabiendo que iba a padecer esa muerte tan cruel. Que así sea cada pastor de esta ciudad, de este país, del mundo entero. En el nombre de Jesús los bendecimos y le agradecemos porque ellos nos enseñan la palabra de Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y que el Señor les continúe bendiciendo.